Muy bien, vamos a continuar y vamos a hablar en este día acerca del libro de Jueces. Estamos hablando del libro de Jueces y nos quedamos en el capítulo 2. Vamos a hacer una oración, pero antes de hacer una oración voy a leer los primeros 3 versículos que dice: Jueces capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habías de derribar. Mas vosotros no habéis entendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Padre Santo, te pedimos en este momento que bendigas este estudio que vamos a tener de tu palabra, que tanto mis hermanos que están aquí presentes como los hermanos que lo escucharán después sean bendecidos y alimentados por tu palabra, y que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en la clase pasada estuvimos hablando que el pueblo de Israel hizo un gran pecado, y es como parte de la introducción a lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál fue el pecado que Israel tuvo? ¿Se acuerdan? No arrojar, como lo dice en el capítulo 1, 19, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Esa frase de no pudo arrojar a ciertas personas lo encontramos desde el 19, versículo 19, hasta el versículo 34. Una y otra vez se repite esa frase de que las tribus, tanto de Judá, como José, como Manasés, como Efraín, como Zabulón, Aser, Neftalí, todas estas tribus no arrojaron, ¿verdad?, del todo a las naciones que tenían que haber arrojado. Era un mandato de Dios. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que también dice la Biblia en el libro de Jueces. Vamos a leer 3 pasajes que están aquí en sus notas. Y una de las características sobresalientes que este pueblo tenía lo enseña primeramente en el capítulo 17, versículo 6. Jueces 17, 6. Hay una razón por la cual el pueblo de Dios no hizo lo que Dios le decía. En el 17, 6 nos dice también así: en aquellos días, ¿cuáles días? Los días de los jueces, no había rey en Israel, ¿verdad? No tenían rey. Es más, ni a Dios lo habían puesto como rey, ¿verdad? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es lo que hoy en día está pasando, hermano. Cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien hace lo que bien le gusta, lo que quiere hacer. Pero eso no es correcto, porque nosotros tenemos a un rey que es el Señor, y tenemos que seguir sus mandamientos. Ahora, este mismo pasaje también lo vemos en el 19.1, que dice así claramente, el 19.1: en aquellos días cuando no había rey en Israel, hasta ahí le voy a dejar. Nuevamente nos enseña la Biblia, como no había rey en Israel, había un caos, había un desorden. Y también en el 21.25, que es el último versículo que está aquí, 21.25, dice así: entonces, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Israel? Lo que le pareció. Ellos dijeron: ¿por qué voy a arrojar a todos estos, por decir así, a todas estas tribus, a todas estas gentes, ¿no? Esto es lo que pasa hoy en día también. Hay mucha gente que dice: ay, hermano, aunque sea una copita, tómese, ¿no? ¿Qué tiene de malo? O hay gente que dice: no, aunque sean 1,000 euros, ay, acabo que te van a dar 10, quédate con 1,000, ¿qué tiene de malo? ¿No? O, ay, no, pero... Y siempre por ahí nos queremos salir o meter y decir: es que hay lugar para pecar, pero no debe de ser así, ¿verdad? La Biblia nos enseña algo y es lo que tenemos que hacer.
Ahora bien, vean lo que dice el 2:1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto. Miren una cosa aquí bien importante y bien bonita. El ángel de Jehová representa o nos habla aquí de lo que se le conoce hoy en día como una teofanía. Una teofanía es una manifestación, en este caso de Jesucristo, ¿verdad?, en la tierra. Muchos piensan que aquí hubo una teofanía, que era Jesucristo, el ángel de Jehová, el que estaba hablándoles a estas personas. Ahora bien, lo que enseña aquí dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, dice, a Boquín, y dijo. Antes de continuar, encontramos entonces que el pueblo de Dios hizo algo que no le agradó a Dios. ¿Qué fue? No arrojó. Y lo vamos a ver que no solamente lo hicieron estas tribus. Vamos al libro de Josué, todavía un poco más atrás. Josué capítulo 9. No sé si ustedes se acuerdan que Josué fue el sucesor de Moisés. Y Josué empezó a conquistar la tierra que Jehová ya le había dado en sus manos. Pero Josué, a pesar de que fue un gran líder y fue un gran hombre de Dios y fue un gran, pues también capitán, porque era capitán de ejército, también sabía de maniobras y de cosas de luchar y de pelear. A pesar de que también tenía fe, Josué tuvo un error también muy grande, que fue el que está en el capítulo 9. Vean el 9:1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. ¿Qué pasó? Rápidamente, para que se acuerden. Entra el pueblo de Dios por el lado sur, ¿verdad?, y llega al frente de lo que es el río Jordán, y acaban con lo que era en aquella época Moab, y acaban con todo eso, y en una manera grande conquistan esa parte del lado este del río Jordán, y lo que viene siendo el Mar Muerto. Acaban del lado ese, acaban con todo. Entonces los del lado oeste, del otro lado del Jordán, al escuchar cómo ellos acabaron con todos estos reyes, lo estamos leyendo, se ponen a temblar, porque dicen: ah, vienen para acá. Y entonces dice la Biblia que hay un grupo que se llaman, versículo 3, mas los moradores de Gabaón, que son conocidos como los gabaonitas, ellos dice, cuando oyeron que Josué había hecho a Jericó y ahí, lo que les había hecho, ¿se acuerdan? Los acabó, los terminó. Usaron su astucia, pues fueron y fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnas y cueros viejos de vino rotos y remendados. En otras palabras, se disfrazaron de gente pobre, de gente más, ¿verdad?, muy humilde. Dice, y de zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino se secó y mohoso, o sea, se echó a perder. Y todo esto lo hicieron con el afán de hacerse pasar por gente muy humilde, muy pobre, para que en este caso Josué tuviera misericordia. Por no hacerlo, por no leer todo el capítulo y seguir en mi tema, quiero decirles que Josué, dice la Biblia, que hizo alianza con esta gente. Y eso fue también desobedecer a Dios, porque fue parte de que no arrojaron toda la gente que estaba en esos lugares que iban a conquistar. La Biblia dice más adelante que el pecado de Josué fue que no consultó a Jehová. No consultó a Jehová, y lo que hizo es: vamos a hacer lo que nosotros creemos conveniente. Y esto trajo consecuencias vean hasta dónde. Y lo dice aquí, ahorita lo vamos a leer. Vamos a continuar entonces. Entonces el ángel de Jehová se aparece y les dice: acuérdense que yo los saqué de Egipto, y dice, y os introduje en la tierra que había jurado a vuestros padres, diciendo, y les dice: no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros, Jueces 2:1, 2:2, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. ¿Sí? Entonces, antes de continuar también, aquí hay dos nombres significativos e importantes. Gilgal.
como se lo puse ahí en sus notas, Gilgal significa círculo de piedras o como un círculo o enrollar. Es interesante, hermanos, que yo les decía también en la clase pasada que en la época de Jueces se repite una historia tras otra historia y es la misma, es como un círculo vicioso, ¿sí o no? Y en Gilgal es donde comienza todo esto, este círculo vicioso, este círculo de que pecaban, nos alejaban, pecaban, caían en cautiverio, Dios mandaba, lloraban, Dios mandaba un libertador, Dios los liberaba, tenían paz y otra vez lo mismo. Eso lo vamos a estar viendo en las siguientes lecciones. Eso fue lo que pasó. Y Boquín, aquí dice Boquín, ahorita lo vamos a ver. Boquín significa los que lloran, porque fue el lugar donde Israel lloró. Vean lo que dice más adelante. Juan dice en el versículo 2, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz. Dice, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y vean el 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz, ¿y qué hizo? Y lloró. Ahorita vamos a hablar de ese punto, porque es importante la reacción que tuvo el pueblo. Entonces, número 1, quiero que resaltemos lo siguiente. Número 1, aquí dice, Dios mandó a su pueblo a ¿qué? Lo dice en el versículo que acabamos de leer en 1, 2 y 3. ¿Qué fue lo que Dios mandó a su pueblo? Número 1, a no hacer pacto con los moradores de la tierra. Dios les dijo, ustedes cuando lleguen a la tierra que van a llegar, tienen que acabar con todo, tienen que terminar con todo, tienen que arrojar todo. Pero el pueblo de Dios no lo hizo, ¿verdad? Número 2, también les dijo, tienen que derribar sus altares, la idolatría, quitarla, sacarla, y tampoco lo hicieron. Y número 3, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Estas son las cosas que Israel no hizo y que Dios mandó. Dios les dijo, cuando lleguen a una tierra, acaben con todo, no lo hicieron. Dios les dijo, cuando lleguen a la tierra, derriben los que, y no lo hicieron. Dios les hablaba, no atendían a su voz. Entonces, que hay una pregunta que surge aquí muy importante. ¿Por qué habéis hecho esto? Y yo creo que la respuesta la tenemos. ¿Por qué Israel hacía esto? Lo acabamos de decir hace rato. Porque Israel hacía lo que quería. Porque Israel eran rebeldes, eran soberbios, eran altivos, y ellos decían, nosotros vamos a hacer lo que nosotros, como hoy en día se dice, nos plazca, queramos, ¿verdad? Lo que a mí me parezca, eso es lo que yo voy a hacer. Y eso es un problema que hoy en día tenemos todos, y que eso nos lleva a errores y a caer, ¿sí o no? Cuando nosotros nos ponemos en una actitud soberbia, altiva, y decimos, no, es que yo estoy bien, y yo no me equivoqué, y a ver, sáquenme de ahí, eso está mal. Porque entonces, si no aceptamos nuestros errores, no vamos a poder avanzar. Muy bien, ¿cuál fue la respuesta de Israel a Dios? El versículo 4 lo acabo de leer. ¿Qué hizo Israel cuando Dios le dijo, bueno, ustedes desobedecieron, ustedes nos derribaron, nos arrojaron? ¿Qué va a hacer Dios entonces? Bueno, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Lloró. El pueblo lloró. ¿Sabe qué? Yo estaba leyendo en algunos comentarios, y algunos comentaristas decían, ¿realmente Israel se arrepintió cuando lloró? No creo. Yo creo que no. No, porque como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y esto nos da una gran enseñanza, que hoy en día puede haber gente que esté llorando y diciendo, es que yo ya, pero a veces las lágrimas no son de arrepentimiento, ¿verdad? El pueblo lloró ante Dios, pero esta fue su reacción, y esto no fue un arrepentimiento, como le pongo aquí en sus notas. Solo fueron lágrimas, pero sin arrepentimiento. Solamente fueron cosas exteriores, ¿no? Lloró tal vez porque le dolió lo que Dios le estaba diciendo, porque Dios le dijo, ya no te voy a bendecir, ya no te voy a ayudar, pero, ¿verdad? Como a alguien le hablan y puede llorar, pero a veces
Son lágrimas nada más. Bueno, vamos a ver ahora entonces cuál fue la desobediencia pues en concreto de Israel. Vamos a verlo en el versículo 10. Vean lo que dice el versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que ¿qué? Que no conocía a Jehová. Hace rato yo pregunté, ¿por qué habían hecho así estas personas? Pues porque no conocían a Jehová también. Porque hacían lo que querían, pero hacían lo que querían porque no conocían a Jehová. Porque se había levantado una nueva generación que pensaba que era mejor, que pensaba que sin Dios podían hacerla, que pensaba cosas diferentes. Dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sí? Por eso aquí una cosa bien importante. La importancia de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras siguientes generaciones. La otra vez estábamos viendo una película que con mi papá, no se acuerda mi mamá, de la esclavitud de los negritos allá en Sudáfrica, pero hubo blancos que pelearon y lucharon para que los negritos también aprendieran a leer y a escribir. Pero lo bonito que ahí yo vi y me impactó es cómo este personaje blanco se mete con los negritos y le enseña a 2 o 3, o sea, a un grupo de 10 personas, 12, y estas 10 o 12 después le enseñan a otros grupos y se empieza a multiplicar y todos empiezan a aprender y a leer y a escribir. Es algo bonito. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer también con el Evangelio. Sí, aquí a lo mejor somos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí somos 8, somos 7 a veces, somos 5 a veces. Pero estos poquitos, si nosotros aprendemos la palabra de Dios, la captamos, la agarramos y empezamos a enseñar a otros, esto se puede multiplicar y es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero entonces encontramos aquí que la desobediencia de Israel fue que no conocieron a Jehová. Se levanta una nueva generación y empezaron a hacer lo que ellos bien les parecía. Pero no solamente eso, vean también el versículo 11 y 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces la desobediencia de Israel es primero, ¿verdad? Hacen lo malo ante los ojos de Jehová porque no conocen de Dios, no saben de Dios, empiezan a hacer cosas malas. Pero después también dice la Biblia que después de que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, versículo 11, sirvieron a los Baales. Es decir, fueron tras otros dioses que estaban a su alrededor. Por eso Dios les había dicho, derriben los ídolos, acaben con toda la gente que está ahí. Dios sabía por qué, no era un capricho de Dios, no era, porque como a veces la gente piensa, o a veces los jóvenes, o yo como joven cuando mi padre me decía, haz esto, yo no lo quería hacer, a veces no lo entendemos en el momento, pero después nos acordamos y decimos, esto que mi padre me enseñó, tenía razón, pero a veces lo entendemos o nos cae el 20, como decimos, ya muy tarde. Pero después dice, se fueron tras otros dioses y no hicieron como Dios les había dicho, adoraron dice el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Entonces, hacen lo malo, se van ante esos dioses ajenos, se van a adorar esos ídolos, adoran a esos ídolos falsos, pero también todo esto trae una cosa, provocan la ira de Jehová. A veces pensamos y decimos, ay, ves que Dios era muy enojón. No, el pueblo de Dios hizo que después de muchos años, después de mucha rebeldía, que Dios se enojara con ellos. Ahora vean lo que dice el versículo 13, también muy importante, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Por eso, en la página que sigue, yo pongo el resumen de los pecados de Israel. En el 2.13 lo está resumiendo. 2.13 es, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal y Astarot eran dos ídolos que diferentes naciones de aquella época adoraban. A Baal, que Baal significaba Señor,
y en este caso a Astarot. Noten otra cosa, también el versículo 20, en el 2.12, como lo 2.13, perdón, pero también el 2.20 dice: y la ira de Jehová se encendió con Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Entonces, ¿cuál es el resumen de los pecados de Israel? Traspasan su pacto, o sea, dejan a Jehová. Eso es, dejar a Jehová es traspasar el pacto, y no obedecen a su voz. En vez de obedecer a su voz, ¿a qué voz obedecen? A la voz de Baal y de Astarot. Yo hago una pregunta. En aquella época a lo mejor no había Nintendo, no había móviles, no había tabletas, no había lo que hoy a los jóvenes de hoy los atrae mucho, no había en aquella época. Pero había Baales, había Astarots que los atraían. Y que a veces las generaciones nuevas, como acabamos de leer, en vez de hacerle caso a papá y a mamá, ¿a quién le hacían más caso? A Baal, a Astarot, a aquellos, a aquel, en vez de hacerle caso a la voz de Dios. Y vamos a regresar al versículo 14, dice el versículo 14, ¿qué hizo Jehová al ver la idolatría? Y aquí podemos aprender algo nosotros también. ¿Qué hace Dios? Cuando Dios ve que tú estás pecando y que tú te estás alejando, ¿te va a dejar? No, va a haber una disciplina, muy bien, va a haber un castigo. Dice el 2.14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Ven? Dios se enojó de una manera muy grande porque su pueblo estaba alejándose y porque estaba desobedeciendo a su voz, porque les dijo: arrojen todo eso, y ellos no lo arrojaron. Entonces eso vamos a aprender ahorita al final. ¿Qué trae como consecuencia el no arrojar las cosas que Dios nos enseña que deberíamos de arrojar? Se encendió la ira de Jehová contra Israel, número 1, pero número 2 dice después, el cual, o sea, Dios los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y esto fue el círculo vicioso. Israel pecaba, Dios los entregaba a una nación, filisteos, moabitas, ¿sí? Los que había en aquella época, y los entregaba por años a esclavitud. Y después Dios mandaba un libertador y los rescataba. Y tenían paz también por muchos años, pero después ¿qué pasaba? Volvían a caer. Entonces, vemos aquí, ahora vean lo que dice, número 3, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor. No solamente se encendió la ira de Jehová y los castigó, los entregó en manos de los robadores que los despojaron, los vendió en manos de sus enemigos, ¿verdad? Y luego vean lo que dice al final, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Eso es lo más triste, hermano. Ese punto quiero aquí que lo analicemos. Ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Quiero hacer una pregunta aquí que es muy importante, que la analicen y la escuchen. Piensa lo siguiente, hermano, también que me ves y me escuchas ahí. Cuando tú estás perdiendo todas las batallas de tu vida, y cuando todo te está saliendo mal, siempre mal, algo está pasando. Ahí es como cuando se prende un foquito rojo. Algo está mal en tu vida. Y lo más seguro es que no estás haciendo las cosas como Dios manda, y entonces ya no puedes hacer frente a tus enemigos. Y eso es muy triste. Y eso le puede pasar a un hijo de Dios, ¿verdad? No que va a perder la salvación, no, pero va a perder las batallas. Porque Dios también se cansa y dice: yo te he estado bendiciendo y dando, pero tú no me escuchas, escúchame. Dios se cansó, porque la Biblia enseña, por ejemplo, en el libro de Malaquías, Dios se cansó de su pueblo, hermanos. Dios se cansa a veces de nosotros, pero claro, es grande, larga su misericordia, pero lo cansamos a veces. Ahora bien, la mano de Jehová ya no estaba con ellos. Y tuvieron, dice aquí mismo, dice la Biblia, que en el versículo 14, entonces ya no pudieron hacer frente. Y luego vean el 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Fíjense,
qué contraste, ¿no? Antes la mano de Jehová estaba para defenderlos, la mano de Jehová estaba para protegerlos, la mano de Jehová estaba para guiarlos, pero ahora por su pecado, dice, la mano de Jehová está ¿para qué? Para acabarlos, para destruirlos, porque dice, como Jehová había dicho y como Jehová se había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, ¿qué podemos concluir? Ahí pongo yo una conclusión. ¿Qué podemos concluir a toda esta enseñanza que estamos viendo aquí? ¿Qué podemos concluir, hermanos? Número 1, aquí lo escribimos, ¿verdad? Está escrito. Arrojar nuestros pecados, ¿cuándo? Ahora mismo. ¿Y qué entendemos por arrojar? Dejarlo, aventarlo, ¿verdad? Tirarlo, sacarlo de mi vida, ¿sí? Ahora, ¿saben una cosa interesante? Esta palabra arrojar en el hebreo significa posesionarse de algo. Escúchenme, ¿verdad? Posesionarse de algo, habitar algo. Entonces, fíjense, nosotros nos hemos posesionado o hemos hecho parte de nuestra vida eso que debería de estar arrojado. Por eso es interesante la palabra en hebreo. Por ejemplo, yo puedo hacer de mi vida algo que ahorita no lo es, pero yo lo puedo hacer de mi vida si yo le doy cabida o le doy lugar en mi vida. Por ejemplo, yo jamás en mi vida he fumado. Pero si yo quisiera, mañana empiezo a fumar. Pero eso que me va a traer muchas consecuencias, claro. Me va a traer muchas cosas malas, ¿sí? O el tomar, o el drogarme, o otras cosas que hacemos. Tenemos que parar de hacer esas cosas, que se vuelven posesión nuestra, y que Dios dice, no, yo no quiero que tú tengas eso, ¿sí? Entonces, arrojar esas cosas que nos están haciendo mal, ya ahora en este momento. Aquello que me está estorbando seguir a Dios, perdón, ahí escribí con D minúscula, es con D mayúscula, perdón. Aquello que me está, y también el que sigue, no sé por qué dice con D minúscula, aquello que se está haciendo, oponiendo entre tú y Dios, aquello que me impide servir a Dios, eso es lo que yo tengo que arrojar. ¿Sí están de acuerdo, no, hermanos? Sí. Y por ejemplo, la Biblia enseña aquí claramente, Israel, por dejar a esa gente vivir con ellos, ¿qué fue lo que trajo? Por ejemplo, otra consecuencia más adelante en el libro de Reyes, ¿qué es lo que trajo? Ellos tienen rey, ¿y qué dijeron? Vamos a pedir un rey como ellos tienen un rey. ¿Por qué quiso Israel un rey? Porque los demás tenían un rey. ¿Por qué Israel se hizo de ídolos? Porque los demás tenían ídolos. ¿Sí ven la importancia y el por qué Dios dijo, no hagas esto y arroja el pecado? ¿Sí? Y entonces, vamos a ver, aquí no quedó anotado porque estaba en la computadora, pero vamos a ver dos pasajes que no sé por qué no se me anotaron aquí, pero uno está en el libro de Filipenses y es parte también de lo que íbamos a estudiar hoy, pero ya no tuvimos hoy Filipenses, pero hablan en Filipenses capítulo 3, y en Filipenses 3 la Biblia nos enseña eso de que ya basta, ¿no? Ya vamos a dejarle hasta aquí, parar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y en Filipenses 3, versículo 7 dice así Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Saben qué significa aquí la palabra pérdida en el original? Peor que basura, lo que vamos a hacer al aseo. Espero que no tenga que ser tan explícito. Lo más que nadie quisiera tener en su casa, y por eso hay un caño, un desagüe, ¿no? De todo eso se va. ¿Sí? Esa es la palabra que significa decir, todo lo que yo tenía por grande, ahora lo tengo por suciedad. Así es. Y dice más adelante la palabra de Dios, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, que dice asir, o sea, agarrarme a 20 uñas, a 20 dedos, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
¿verdad? Y esa es la idea, hermano, de extendernos, de ir hacia adelante. Pero la idea primera es, todo aquello que tienes aquí que te estás estorbando, quítalo, tenlo por basura, ¿verdad? Tenlo por basura, hazlo a un lado de tu vida. Y también ve conmigo, por favor, al libro de Hebreos 6.1. Hebreos 6.1 también nos dice, fíjense cómo concluye ahí el escritor de Hebreos. Por tanto, dejando, ¿qué dice, hermano? Dejando, es la idea de qué, de arrojar. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a dónde, atrás. Adelante, a la perfección. Perfección significa madurez. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de buenas de obras, pero muertas de la fe en Dios. Como diciendo, en vez de que nosotros ya estemos en clase avanzada, seguimos tomando lechita. En vez de que ya estemos con alimento sólido, seguimos con alimento de bebé. Esa es la idea aquí también que hay. Y eso lo da mucho la Biblia, que mi papá como médico y como pediatra que nos enseñaba y nos decía, él a los niños no les mandaba un bistec, no les mandaba coman un pollo, no, ¿verdad? Era su lechita maternal y ya está. Cuando crecían, entonces vele dando esto, vele dando aquello, y es así. Y es lo que también enseña, vamos al libro de Primera de Pedro 2, 1 y 2, y con eso terminamos. La idea de la enseñanza de arrojar, dejar, ¿verdad? Ya no estar ahí. Y dicen el 2.1, ¿cómo comienza el 2.1? ¿Seas? Primera de Pedro 2.1, ¿sabes qué dice? Desechando, pues. Hasta ahí. Desechando, pues. ¿Qué significa desechar? Tirar, Arrojar, quitar. ¿Qué vamos a quitar? Toda malicia, todo engaño. Y también podemos poner a la que sigue, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Tenemos que dejar lo que nos está impidiendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, Eloisa? Desear. Tenemos número 1 que desechar, pero después ¿para qué? Tienes que arrojar para que entonces ¿qué? Desees como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Otra idea también bonita sería, para que podamos crecer, para que podamos madurar, tenemos que desechar muchas cosas, ¿verdad? Y por ejemplo, yo pensaba en un bebé. Cuando un bebé no está bien, no está sano completamente, no puede crecer, ¿verdad? ¿O sí? Hasta que esa persona, ese bebé, supera esa enfermedad, entonces puede empezar a crecer. Y nosotros como cristianos, hermanos, yo aprendo en este capítulo 2 de Jueces que el no arrojar lo que Dios manda, el no quitar lo que Dios dice, quítate esto, nos va a traer muchas consecuencias. Y consecuencias graves. Y nos va a traer derrotas, nos va a traer destrucción, nos va a traer ruina, nos va a traer mal sabor, nos va a traer problemas, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este estudio de tu palabra y también gracias por el estudio que tuvimos con nuestro hermano José, de tener esa tenacidad de Ana para poder adquirir aquello que tú quieres que tengamos y que después también ponerlo a tu servicio. Bendice este estudio también, que podamos arrojar lo malo, desechar toda malicia y desear lo bueno, Señor, desear tu palabra para poder crecer. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.